va a aparecer que se está grabando la sesión. Y bueno, vamos a comenzar otra vez. Buenas tardes, jóvenes. Vamos a tomar esta asesoría, este repaso general del tema uno. Vamos a comenzar con un ejemplo y vamos a discutir qué cosas ya habíamos hecho, qué cosas ya teníamos construidas. Entonces, para precisamente reactivar ese ritmo de trabajo que se ha visto en pausa, se ha visto en un stand-by bastante prolongado, pero la intención es retomarlo poco a poco. Entonces, comentaba que pues, la idea es también en conjunto con la revisión de las notas que ustedes tienen, que están disponibles en la plataforma Moodle, que sigue abierta, pueden ingresar sin ningún problema. No hemos hecho ningún cambio. Bueno, lo único que no hemos hecho es agregar nuevos materiales por la cuestión que ya conocemos, ¿no? Pero aquí la intención es que ustedes puedan, en conjunto con esas notas y con este ejercicio, ir repasando las cosas que ya hemos trabajado. Entonces, vamos a hablar hoy de un ejemplo de sistemas de coordenadas generalizadas. No vamos a construirlo, esa construcción ya está hecha, ya se realizó en esas semanas que tuvimos trabajo y veremos una solución a este ejercicio que estamos planteando. Y bien, entonces vamos a hacer un ejercicio, pues digamos, guiado, un ejercicio en donde se complica un poco la parte algebraica, la parte aritmética, porque pues hay más elementos que tenemos que tomar en cuenta, pero finalmente la regla, la operación es exactamente la misma, la que hemos tenido y la que seguiremos ocupando y la que ustedes van a ocupar en cualquier momento dado, ¿no? Recuerden que nosotros construimos un sistema bueno, construimos toda eh, definimos que es un sistema de coordenadas generalizadas que ya teniendo nosotros las reglas de transformación para un sistema de coordenadas X, Y, Z, entonces, pues podemos entonces aplicar esas reglas. Bueno, ocupamos las reglas de transformación, ocupamos las operaciones que van involucradas y entonces podemos precisamente generar un trabajo de cambio de sistemas de coordenadas. Bien, entonces vamos a utilizar un sistema distinto. Estábamos revisando las notas. Habíamos hecho en un ejercicio un sistema de coordenadas prolato y les habíamos dejado el sistema de coordenadas oblato. Entonces decidimos utilizar un sistema de coordenadas cónico, que ustedes si revisan las notas, pues verán, también se describe cuáles son las reglas de transformación, se describe en este caso las características, los intervalos en donde estas variables R, teta y lambda, pues se mueven, ¿no? Tenemos que la coordenada R, pues varía entre 0 e infinito. Aquí hay un error, tiene que ser R, no T. Ahí me brinqué ese detalle, lo corrijo. Mientras que teta y lambda sí están bien definidas. Tenemos aquí que teta varía entre 0, es menor que, bueno, es mayor que 0, teta cuadrada, y a su vez es menor que c cuadrada. C y B son constantes positivas. Entonces, esto nos define también la manera en la que podemos trabajar este sistema. Lambda cuadrado es mayor que 0, pero es menor que b cuadrada. Y entonces, conociendo quiénes son nuestras bueno, quiénes son nuestras variables para este sistema cónico, pues entonces ahora sí, lo que necesitamos tener es las reglas de transformación. Entonces, nosotros podemos construir este sistema de coordenadas cartesianas y aquí, punto importante, estamos expresando de manera, permítanme, déjame ver dónde está la admitir, acá está, de manera deliberada que esta representación es x cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que es la coordenada x elevado al cuadrado, y elevado al cuadrado y z elevado al cuadrado. Si no utilizáramos aquí los cuadrados, pues aquí no tendríamos este paréntesis y la regla de transformación para x en función de r, teta y lambda sería esta, el cociente de r, teta, el producto de r, teta y lambda entre b por c. Pero como lo tenemos al cuadrado, pues aplicamos aquí un cuadrado. Y para y y para z, pues tendríamos que expresar un radical con toda esta expresión. Pero bueno, aquí lo estamos haciendo en un primer momento para facilitarnos algunas cuentas, algunas operaciones y también tenemos la siguiente restricción. El valor de c cuadrada es mayor que teta cuadrada y a su vez es mayor que b cuadrada y a su vez mayor que lambda cuadrada y esto es mayor que 0.
Entonces, con esta regla de transformación y con estas restricciones, entonces podemos plantear una serie de puntos que, como verán, pues vamos a retomar lo que ya habíamos visto en un primer momento. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos piden describir las superficies coordenadas para R, teta y lambda constantes. Eso fue una de las primeras tareas que hemos planteado precisamente en un ejercicio de este tipo. ¿Por qué? Porque entonces sabremos que cuando tenemos la intersección de estas tres superficies coordenadas constantes, entonces podemos definir ya puntos de intersección, vectores base en el nuevo sistema coordenado y ya tendríamos una referencia mucho más completa. También nos están pidiendo que obtengamos los factores de escala para este sistema de coordenadas cónico. Comentaba hace un momento que podemos, estas asesorías junto con las notas de trabajo que están disponibles en la plataforma Moodle, ustedes pueden ir complementando el ejercicio. Veremos un repaso de cómo se definieron los factores de escala. La construcción como tal, esas jóvenes la pueden encontrar en las notas y en los videos que ya habíamos elaborado en algún momento. Pero aquí este ejercicio lo que buscamos es precisamente que identifiquen a partir de una expresión cómo la operamos y entonces ir llevando poco a poco la solución. Otro inciso que queremos responder en esta sesión es escribir las expresiones para los operadores diferenciales. ¿Cuál es el gradiente, la divergencia y el rotacional? Entonces también ya tenemos una construcción, una expresión para cada una de estos tres operadores diferenciales. Y entonces, como se requieren los factores de escala, pues entonces ya tenemos un siguiente paso y lo podemos resolver sin mayor contratiempo. Y por último, lo que nos están pidiendo es que escribamos, ¿cómo escribiríamos la ecuación de Laplace en este sistema de coordenadas cónico? Entonces, sabemos que pues, la ecuación de Laplace involucra el operador laplaciano, que ya también sabemos que tendríamos que elevar, bueno, tomar una segunda derivada y nos quedamos con una derivada parcial de segundo orden. Y entonces aquí ya ese cuarto operador diferencial en laplaciano lo tendremos que ocupar y entonces podemos responder esta pregunta sin mayor contratiempo. Entonces vean que estos enunciados nos van a llevar a repasar y a recuperar información y comenzar a practicar algunas cosas que necesitamos. Bien, entonces vamos a ir resolviendo poco a poco este ejercicio. Aquí sí lo comento, en aras del tiempo y en aras del desarrollo, hemos resuelto algunas cosas, digamos, algunos componentes. Veremos que pues tenemos tres coordenadas, entonces a lo mejor en algunos casos tendremos una suma con tres sumandos. Hemos hecho uno, ya ustedes tendrían oportunidad de practicar después de la sesión, en algún ratito, pero la idea es que todo el procedimiento sí es importante llevarlo. Recuerden que habíamos insistido siempre en eso, ¿no? La solución tiene que ser lo más completa, lo más explícita posible, pero ya en sistemas de este tipo en donde se involucran otro tipo de componentes constantes y de hecho las expresiones iniciales que vimos en la regla de transformación, veremos que nos va a dar como que una primera impresión de una complejidad, bueno, no complejidad en el sentido de que sea algo más que requiera, no sé, algunos otros elementos, más bien es complicado porque va a requerir un número de pasos y número de tareas y número de procedimientos que, bueno, debemos tener mucho cuidado con cada paso, con cada revisión, con qué elementos tenemos, agrupar, factorizar. Entonces, ahí es donde sí hay que llevarlo con mucho cuidado. Bien, entonces recordemos que las superficies coordenadas son aquellas que se obtienen fijando sucesivamente cada una de las coordenadas de un punto y vamos a iniciar con R constante. Entonces, aquí vamos a hacer este ejercicio, como lo comentaba hace un momento. Veremos cómo tendríamos estas superficies coordenadas para R constante, dejando a teta y a lambda fijos. Bien, entonces vamos a tener que ocupar una serie de pasos algebraicos y entonces vamos a simplificar el álgebra cuando expandimos las expresiones para y cuadrada y para z cuadrada. Y entonces las vamos a sumar.
Entonces, aquí lo que queremos que vean es que y cuadrada sigue siendo la misma y que mostramos en la regla de transformación, pero lo que hicimos fue expandir los componentes. ¿Esto por qué? Porque nos va a facilitar el álgebra. Veremos o buscaremos en la medida de lo posible simplificar lo más posible, factorizar. Habrá elementos que en algún momento se puedan cancelar, o otros tendríamos que reagruparlos, ¿no? Entonces, aquí lo único que estamos haciendo en este primer momento es expandir a la componente y cuadrada. Hacemos lo mismo con la z cuadrada y entonces ya tenemos, digamos, nuestro elemento, bueno, nuestras expresiones para y cuadrada y z cuadrada, pues de una manera un poquito amplia, pero verán que es mucho más sencillo. Digo, también se vale en un momento dado que ustedes se pueden apoyar con programas como Derive, MATLAB, Matemática, Wolfram, etcétera, ¿no? Pero aquí, pues nosotros lo que queremos es que vean que sí es posible hacer todo este manejo algebraico. Siempre hemos recomendado que apoyarse con un software de tipo matemático, pues básicamente es para corroborar los resultados. Porque pues también van a encontrar que un software eh, no sé, queremos hacer la suma de estas coordenadas, y nada más les va a dar el resultado, ¿no? No despliega completamente el procedimiento, que es algo que ustedes tendrían que hacer. Y bien, entonces, si sumamos estos componentes de manera inicial, vemos que entonces hay cosas que sí se cancelan. Por aquí tengo una diagonal en color rojo, se cancela, tiene un signo positivo, r cuadrada, z cuadrada, entre c cuadrada menos b cuadrada, se cancela con este otro término, menos r cuadrada, z cuadrada. El denominador es exactamente el mismo, uno de signo positivo, uno de signo negativo, se cancelan. Y de una línea de color azul tenemos otros términos que también se cancelan. Entonces, esa es la parte conveniente de poder expandir una expresión que involucra otros términos. También hay otra estrategia que, no sé, si yo hago la multiplicación completa con todos los factores, a veces se hace una serie de términos cada vez más y más largos, pero pues también yo creo que es cuestión de ir practicando, ver qué procedimiento nos conviene, ¿no? Y entonces, después de haber hecho esta suma de estos dos primeros términos, nos quedaremos con unos cuantos y veremos qué podemos hacer todavía con ellos, ¿no? Entonces, cuando reducimos ya la expresión anterior, y cuadrada más z cuadrada, pues aquí tenemos términos que involucran pues a r cuadrada, teta cuadrada, lambda cuadrada, acá abajo también. Aquí parecería que son muy similares, pero vemos que tenemos en el denominador b cuadrada en uno, y en el otro c cuadrada. Aquí tenemos también parecería ser que son muy similares, pero uno tiene b cuadrada y el otro c cuadrada. Entonces, finalmente lo que tenemos que hacer nuevamente es manejar el álgebra. ¿Cómo resolvemos esto? Es una suma de fracciones, obtenemos el mínimo común múltiplo del denominador. Entonces, esto nos va a ayudar, y aquí se hace todavía una parte extendida, que finalmente es algo que ustedes pueden hacer sin mayor problema, con mucha paciencia, con mucho cuidado, porque vean que poco a poco los términos que vayan apareciendo, pues de alguna manera se van a tener que estar revisando a detalle, ¿no? Porque un signo que por ahí se nos vaya o un elemento que no cancelemos debidamente, entonces nos puede afectar. Entonces aquí pues tenemos la oportunidad de ir resolviendo esta expresión y entonces ahora, pues ya podemos ir simplificando. Hay cosas que se van a la cuarta potencia. Aquí b a la cuarta, c a la cuarta, pero abajo tenemos un denominador b cuadrada por c cuadrada que también podemos separando cada uno de los sumandos, pues entonces se va simplificando esta expresión. Entonces, por ejemplo, aquí en el primero tenemos nuestro signo negativo. Esta r, pues r cuadrada queda, pero pues c cuadrada se va con el producto de b cuadrada por c cuadrada. B cuarta, pues nos queda b cuadrada, porque pues, le quitamos un factor b cuadrada, porque tenemos en el denominador, y el producto de c cuadrada menos b cuadrada lo tenemos de este lado. Hacemos lo mismo para cada término, y vean que ahora de este lado nos queda
término con signo negativo, r cuadrada, teta cuadrada, lambda cuadrada, y el factor c cuadrada menos b cuadrada, pues se cancela con el de acá abajo, y aquí tenemos el producto. Bien, entonces ya hemos simplificado en un siguiente paso, y pues aquí tenemos dos términos que tienen el denominador común, podemos simplificarlos, y entonces tendríamos que factorizamos r cuadrada, pues esto nos queda un 1, y pues no, al quedarnos el siguiente término, r cuadrada, teta cuadrada, lambda cuadrada entre b cuadrada por c cuadrada, pues factorizamos el r cuadrada. Y entonces ya tendríamos de una manera, pues digamos, haciendo solamente la suma de los términos de y cuadrada más z cuadrada, pues entonces tenemos ya una parte simplificada. Y bueno, entonces, como estamos buscando la superficie coordenada con R constante, entonces, pues lo más natural en este caso es sumar ahora x al cuadrado, que es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, como ya tenemos la coordenada de acuerdo a la regla de transformación y ya lo tenemos elevado al cuadrado, pues entonces aquí tomamos, ¿se acuerdan que había un paréntesis? Cada uno de los términos no era un término lineal y luego el paréntesis lo eleva al cuadrado, ya aquí lo tenemos al cuadrado y vemos que pues tenemos un r cuadrada, lo podemos volver a factorizar, de tal manera que entonces ahora podemos factorizar, aquí esto sigue siendo lo mismo, y el primer término de manera conveniente lo pasé como último término, pues para ver que finalmente estos dos términos se cancelan, ¿no? Entonces, la suma de de las tres coordenadas x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada, pues va a ser igual a r cuadrada. Entonces, lo que estamos obteniendo es que la superficie coordenada para R constante, pues es una familia de esferas de radio R constante. Entonces, aquí este procedimiento nos tardamos un poquito más en revisar el álgebra, pero es necesaria para poder entonces llegar y estar describiendo que la primera superficie es una familia de esferas de radio R. Y bien, entonces aquí ya hicimos la primera superficie coordenada con R constante. Lo que tendríamos que hacer ahora es obtener en un procedimiento análogo, eh, tomamos teta constante, variamos R y lambda y llegaríamos a una expresión. Y nos daría la segunda superficie coordenada. La tercera superficie coordenada estaría en términos de fijar lambda y variamos R y teta. Entonces, que es lo que tenemos aquí en esta diapositiva, pues el paso se ve muy sencillo, pero entonces lo que tendríamos que hacer, y aquí en aras del tiempo y del desarrollo, quizá para ustedes sería también esta idea de ir reactivando poco a poco, hacer ese repaso en su cuaderno, en una hoja, pues tendríamos que con teta constante encontraríamos la superficie coordenada son conos elípticos. Y para lambda constante también tenemos conos elípticos. Aquí la diferencia es que para teta abren, digamos, hacia arriba y para lambda constante abren hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, estas expresiones que tenemos aquí, estas dos, ustedes las pueden obtener, como comentábamos, siguiendo el procedimiento análogo al primero. Entonces, en este tipo de ejercicios que aquí veremos, como contábamos, haríamos algunas cosas iniciales para que vean el desarrollo. Si es un poquito, no engorroso, sino más bien de mucho cuidado y mucho detalle, porque si no cerramos un paréntesis o lo abrimos después de cierto término, pues ya lo más seguro es que nos vaya a salir otra cosa, pero normalmente si ustedes consultan, no sé, las referencias de física matemática, los libros las referencias que hemos dado en algún momento dado, por ahí creo que también en alguna de las notas pusimos una que describía el tipo de sistema coordenado, los, las reglas de transformación, pero eso era para las escalas, para los factores de escala. Pero para las superficies, ya conociendo el procedimiento, pues es algo que ustedes pueden replicar sin mayor contratiempo. Y cuando juntamos esas tres superficies coordenadas, pues vamos a obtener lo siguiente. Aquí hay una imagen que me determina cuando tengo R constante, aquí tengo el cruce de X, Y, Z, R es
radio vector y tendríamos una superficie, una esfera de radio R. Los conos para teta constante aquí están arriba, donde está el ratón, y vemos que abren hacia arriba o hacia abajo. Y para lambda constante serían estos conos que apuntan hacia, digamos, hacia el eje X positivo y el eje X negativo. Entonces, la intersección de esas tres superficies nos determina el sistema cónico, el sistema coordenado cónico. Y bien, entonces ya, por ejemplo, imaginarnos esta intersección de superficies, pues ya teniendo una idea de cómo obtenimos, cómo se obtuvieron estas superficies, pues ya es mucho más fácil. Pero recuerden que sí es necesario porque en este procedimiento, finalmente, cuando tengamos un problema que nos maneje un sistema con lado distinto, estaremos en la necesidad de realizar esta tarea de describir las superficies y ya luego entonces pasar a resolver los siguientes incisos, que en este caso, para este ejercicio, pues sería obtener los factores de escala o coeficientes métricos, también como le llamamos, por ahí definimos una matriz métrica y sabemos que los elementos de la diagonal pues son los coeficientes métricos. Cuando tomamos la raíz cuadrada de esos coeficientes métricos, pues obtenemos los factores de escala. Y en términos generales, podemos decir que la norma de la derivada parcial del vector de posición R con respecto a las coordenadas U, I, en donde I pues es el índice de las coordenadas en nuestro nuevo sistema. Y bien, entonces ya en términos de una expresión que tendríamos que desarrollar y obtener, pues finalmente tomamos la raíz cuadrada de la suma de la derivada parcial de x con respecto a la primera coordenada, la elevamos al cuadrado, hacemos lo siguiente para la siguiente coordenada en el nuevo sistema, sería U2, pero ahora es la parcial con respecto a y, lo elevamos al cuadrado, y el tercer elemento sería la parcial de z con respecto a la tercera variable, lo elevamos al cuadrado, sumamos estas cantidades, tomamos la raíz cuadrada, y eso nos da el factor de escala, que es el primero, el segundo, el tercero. Entonces, pues bien, ya conociendo y repasando esta expresión, lo que podemos hacer es obtener el primer factor de escala HR, que nos dice entonces que tomemos la derivada parcial de x con respecto a r, lo elevamos al cuadrado, le vamos a sumar tanto la parcial de y con respecto a r al cuadrado, más la parcial de z con respecto a r elevado al cuadrado. Sumamos estas tres cantidades, tomamos la raíz cuadrada y lo que resulte será el factor de escala con respecto a r. Bien, y entonces vamos a hacer aquí un poquito también como lo que vimos en un ejemplo. Eh, para llevar esta secuencia, pues podemos calcular primero las derivadas parciales con respecto a r, luego las elevamos al cuadrado, luego las sumamos y al final aplicamos la raíz cuadrada. De tal manera que entonces esto pues nos dará un poco más de orden al momento de ir avanzando. Podríamos hacer todo en un solo paso, pero créanme que lo van a ver ahorita. Cuando ya tenemos más elementos en las reglas de transformación, se vuelve un poquito más laborioso y de detalle cada uno de los pasos. Entonces, sabemos que la coordenada X, la regla de transformación me dice que es el cociente del producto de R por teta por lambda entre B por C. Vean que ya no estamos ocupando aquí X elevado al cuadrado, sino la coordenada normal, X como tal. Y entonces, si yo tengo X, yo sé que la derivada parcial de X con respecto a R, pues va a ser, diferenciamos con respecto a R, nos quedan estas variables teta por lambda entre B por C. Y pues después lo elevamos al cuadrado y ahí ya tenemos nuestro primer elemento dentro del radical, ¿no? La parcial de x con respecto a r elevada al cuadrado. Y pues tendríamos que hacer lo mismo para la parcial de y con respecto a r, la parcial de z con respecto a r. Y bien, entonces ahora expresamos la coordenada y en la regla de transformación de manera conveniente como el cociente de r entre b por este radical. Entonces vean que ahora ya tenemos un radical, pero afortunadamente al tomar la parcial de y con respecto a r, pues se va a hacer en este primer momento pues algo más sencillo. ¿Por qué? Pues porque nos queda 1 entre b por este mismo radical. Ahí no hay ningún detalle, ¿no? Y entonces ahora pues tenemos que elevar al cuadrado.
y pues ya hemos resuelto sencillamente, bueno, en una manera mucho más sencilla, nuestro segundo elemento del radical. Pues, yo creo que ya están visualizando que cuando tengamos que tomar la parcial de X, bueno, de X no tanto, pero de Y y de Z con respecto a teta y con respecto a lambda, entonces es donde ya vamos a tener un poquito más de detalles, ¿no? ¿Por qué? Porque este numerador lo podemos ver como un producto elevado a la potencia de un medio, lo de abajo elevado a una potencia de un medio, y entonces hacer esas operaciones, pues, de diferenciación parcial, pues va a ser algo también de mucho cuidado. Para Z también hacemos lo mismo, tenemos la expresión de la regla de transformación, el factor R entre C por este radical, tomamos la derivada parcial de Z con respecto a R, es muy sencillo, le vamos al cuadrado, no pasa nada, ¿no? Ya tenemos estas cantidades. Y entonces, como lo mencionamos, ya tenemos cada derivada parcial con respecto a la primera variable R, ya la tenemos elevada al cuadrado, pues vamos a sumarlas antes de tomar el radical. Y entonces también vamos a encontrar que pudiera ser que pues ahora hay más elementos que tendríamos que hacer pues uso del álgebra que ya manejamos en mayor contratiempo. Nuevamente tenemos aquí una suma de fracciones, tenemos b cuadrada por c cuadrada en el denominador, b cuadrada por este producto, c cuadrada menos b cuadrada y c cuadrada por este mismo factor. Entonces buscamos el mínimo común múltiplo, como lo hicimos hace rato, y bueno, también hay que desarrollar la expresión y ver qué términos podemos cancelar antes de, bueno, ya para que podamos simplificar debidamente. Bien, entonces nuevamente vemos términos, los que están en color azul se cancelan porque cambian de signo, los de color rojo también se cancelan porque cambian de signo y se quedan de manera natural pues algunos términos. Aquí nomás recuerden que cuando cambiamos de signo, perdón, cuando cambiamos de línea, pues lo que hacemos es poner un signo más y después si aquí abajo, por ejemplo, aquí aparece un signo negativo, quiere decir que este término, si lo escribiéramos en un solo renglón, pues sería menos teta cuadrada, lambda cuadrada entre el denominador. Aquí en este segundo renglón terminamos con un signo más y en el tercer renglón comenzamos con más. Entonces ahí no hay ningún conflicto. Y bien, entonces después de haber desarrollado, pues ahora nuevamente podemos hacer nuestra agrupación de términos. Aquí tenemos un término que se nos va a un cociente de 1 y después quedan tres términos que tienen un factor teta cuadrada por lambda cuadrada. Y también tendríamos que hacer pues, el respectivo manejo o la manipulación correspondiente para simplificar las cosas. Y entonces aquí ya nada más tenemos el producto, pasamos el 1, luego el siguiente término, y este último término con signo negativo, pues aquí ya está simplificado, ¿no? Ya tenemos nuestro mínimo común múltiplo, y pues bueno, podemos ver que también tenemos un factor teta cuadrada por lambda cuadrada, lo podemos volver a factorizar, y entonces, pues esto se va a 1, y me quedo, bueno, nos quedamos con un teta cuadrada, lambda cuadrada entre b cuadrada por c cuadrada positivo, y luego le vamos a restar el mismo término, pero con signo negativo, pues entonces esto nos da valor de 1. Bien, después, vean que después de hacer una serie de talacha algebraica un poquito extendida, pues obtenemos el primer factor de escala, HR, pues va a ser igual a la raíz de 1, y esto lo definimos como 1. Podrían decir, oye, pero ¿por qué pues la raíz de, ¿cómo se llama? De hecho, recordemos que los factores de escala siempre son valores positivos, ¿no? Entonces aquí ya no hay ningún problema, nos quedamos con el valor de 1. Y entonces este procedimiento nos llevó a obtener el primer factor de escala tomando la derivada parcial con respecto a R. Y después tendríamos que hacer el mismo procedimiento de manera similar para obtener el factor de escala con respecto a teta y con respecto a lambda, que en este caso aquí se presenta la expresión general en términos de la definición del factor de escala. Y bien, entonces ya ahora las expresiones de x, y y z para tomar la derivada parcial con respecto a teta, pues se hacen un poquito más laboriosas porque ahí tenemos productos, están elevados al cuadrado, y entonces ahí hay que ser muy, muy precisos y cuidadosos en el desarrollo de esa parcial. Que pues aquí de manera sencilla brincamos como en los libros a veces de un renglón al otro, pues hay como
no hay, bueno, dependiendo de qué libro, hay unos que son muy sencillos, entonces son dos, tres pasos, pero aquí sí habría que hacer varios renglones de trabajo para llegar a este resultado, en donde tenemos el segundo factor de escala, h teta. Y pues bueno, aquí ya tenemos todo el proceso de simplificación, de factorización y de agrupación, ¿no? En todos los términos. Y lo mismo para lambda. Entonces, aquí, jóvenes, vean que sí hacer este brinco, digamos, de no presentar todos los desarrollos, es necesario que se explicite, es necesario que se presente, y sí, es un poquito latoso, porque, como mencionaba, mientras aparezcan más términos en las reglas de transformación, entonces esto vuelve un poquito más engorroso, pero no imposible, de obtener tanto las diferenciaciones, los productos, las simplificaciones. Entonces, si en algún momento dado se les presenta un sistema que involucre términos, bueno, variables, y que tengan que manejarlas, finalmente ustedes ya conocen el procedimiento. Aquí, pues sí, hay que hacer paciencia y hay que ser muy, muy cuidadosos para no cometer por ahí algún cambio de paréntesis de signo y lleguemos a un resultado que no nos corresponde. Bien, y bien, entonces como ya conocemos los factores de escala, también podemos presentar la matriz métrica que, como recordarán, la habíamos definido como una matriz diagonal, en donde G1 es H1, en este caso HR al cuadrado, G22 pues es H2, o en este caso H teta al cuadrado, y G3 sería, perdón, aquí me faltó el 3,3, sería H lambda al cuadrado. Entonces recordemos que esto nos define la matriz métrica, que también nos da información sobre este sistema. Y bien, entonces ya tenemos el segundo inciso respondido. Faltaría entonces ahora atender la parte de los operadores diferenciales. Aquí vamos a hacer un repaso de la expresión que en su momento definimos para un operador diferencial. Permítame un momentito. Perdón, es que se me reseca la garganta. Y bien, entonces habíamos definido el gradiente sobre una función escalar, pues sabemos que es una suma desde igual a 1 hasta 3 del vector base, subíndice i, por este operador diferencial sobre la función escalar phi en el índice i. Y entonces nuestro gradiente pues, sería tomar la suma del vector unitario correspondiente a i, dividirlo entre el factor de escala i, y tomamos la derivada parcial de phi con respecto a esta variable ui. Entonces, nuevamente, ¿qué tenemos que hacer? Como ya conocemos los factores de escala, que esto lo resolvimos en en el inciso anterior, pues ahora tendríamos que desarrollar esta ecuación precisamente en nuestro sistema de coordenadas cónico. Bien, aquí tenemos entonces lo siguiente. Si ustedes toman la derivada, déjenme, voy a regresar tantito a la anterior, tendríamos que tomar nuestro vector base e en la dirección de r, dividirlo entre el factor de escala HR, que en este caso es 1, y después tomamos la derivada parcial de phi con respecto a R, que en este caso es lo que tenemos aquí en este primer sumando. Ahí ya lo puse en colorcitos, bueno, lo seleccioné, pero ya después para los incisos, bueno, para i igual a 2 y 3, que en este caso nos daría pues el componente del vector unitario en dirección teta y el vector unitario en dirección lambda, pues aquí lo que estamos haciendo, y es algo que ustedes pueden desarrollar, es precisamente aquí estamos mostrando un factor común para estos dos componentes, para estos dos sumantos, que es el cociente de 1 entre r por teta al cuadrado menos lambda al cuadrado, esto le va a dar un medio. Este factor va a multiplicar a esta componente para la derivada de phi con respecto a teta y para la derivada de phi con respecto a lambda. Y entonces ya los siguientes factores son los que quedan tanto para eh, la derivada, bueno, para el índice i igual a 2 y para el índice i igual a 3. Entonces aquí
digo, el primer término del gradiente pues era muy sencillo, era casi inmediato, pero los otros dos pues implican un poquito más de ejercicio, más de talacha, más de hacer agrupaciones pertinentes, pero no es algo tan eh, difícil, digamos, en el sentido de que básicamente tienen que hacer diferenciación y factorización. Y de esta manera podemos definir nuestro gradiente para este sistema coordinado cónico. Para la divergencia también se hace una operación semejante. Tenemos un campo vectorial E y habíamos llegado a que la divergencia sobre este campo vectorial pues tendría esta expresión 1 entre H, donde H es el producto de los tres factores de escala, luego una suma de la derivada parcial de la componente UI por la componente su índice I, multiplica por H entre HI. Recuerden la expresión general, que independientemente del sistema que estemos manejando, tenemos que desarrollarla en términos de quiénes son los UI y los factores de escala. Y entonces, para nuestro sistema de sistema de coordenadas cónico, pues tendríamos este desarrollo. 1 entre H, donde H es el producto de H1, bueno, HR, H teta y H lambda. Y después tomamos la parcial con respecto a R del producto de ER por H teta por H lambda. Lo mismo con el segundo componente y el tercer componente. Entonces, aquí lo que estamos haciendo nosotros es abreviar esta operación porque tenemos que tomar H teta y H lambda, que ya los conocemos, los multiplicamos, sabemos que son radicales, entonces al multiplicarlos, por ahí vemos que hay un factor común en la parte del numerador y lo que cambia es el denominador. Pero luego de eso tenemos que tomar la parcial con respecto a R y después vemos si al momento del producto de 1 entre H1 entre HR, que vale 1 por HTT por H lambda, hay términos que se cancelan, pues los cancelaremos. Entonces también nos va a demandar más trabajo. ¿Qué es lo que recomendamos? Hagan con calma este desarrollo de la parcial con respecto a R de este producto y después con el otro y con el otro. Y al final van simplificando. Y entonces aquí lo que tenemos, por ejemplo, estamos mostrando quién es el factor 1 entre H, que es este producto que habíamos mencionado, 1 entre HR por H teta por H lambda. Y vean que se ve un poquito engorroso, se ve un poquito como que retante, o muy bien, sí, un poquito intimidante quizá, ¿no? Pero digo, ya nuestro conjunto de habilidades como físicos de sexto semestre de la facultad, pues finalmente nos van a dar, podemos hacer esta tarea sin ningún contratiempo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos los radicales y arriba, como hemos mencionado, dentro de cada h teta y h lambda tenemos un r cuadrado, que pues al momento de multiplicarlos por los radicales, pues se cancelan los radicales. Comenzamos a ver qué cosas se pueden cancelar, qué no, y pues todo lo que tenemos del denominador de nuestra fracción inicial, pues pasa como numerador. Bueno, aquí se simplifica un poquito esta tarea, ¿no? Pero es algo que ustedes tienen que hacer a mano, con mucho cuidado, y que en algún momento, ya sea para una tarea o un examen futuro, pues tengan que hacer todo ese desarrollo. Y luego tendríamos que hacer la derivada parcial con respecto a cada una de las componentes. Aquí tenemos el ejercicio de cómo tendríamos que tomar la derivada parcial con respecto a R del producto de la componente del campo vectorial E en R con el producto de H teta y H lambda, que es hacer todo este producto. Cuando hagamos este producto, tomamos la derivada parcial con respecto a R y entonces llegaremos a un resultado. Pero aquí lo que estamos haciendo es simplificando, que aquí de este renglón que tenemos aquí a este renglón, al último renglón, pues hay una media hoja de cuentas, pero que ustedes pueden resolver sin mayor problema. Y estaríamos llegando a un resultado interesante, 1 entre R cuadrada por la derivada parcial de R cuadrada por la componente del campo vectorial E, la componente en R del campo vectorial E. Todo eso, cuando tomamos la derivada parcial, pues queda multiplicada por 1 entre R cuadrada. Y entonces, este procedimiento lo tenemos que repetir para los otros dos sumandos. De tal manera que, pues aquí, recuerden que cuando mencionábamos esto de ejercicio moral,
pues quiere decir que es una invitación para que ustedes practiquen y repasen esa parte del álgebra de cálculo 3 y pues todo lo que aprendimos previamente, ¿no? Para que entonces juntemos todas las otras dos componentes, las que nos hacen falta, bueno, por lo menos de señalar, y lleguemos al siguiente resultado. Esta expresión nos define la divergencia para en un sistema de coordenadas cónico. Este primer elemento ya lo habíamos descrito. Los otros dos son los que tendríamos que hacer, como comentaba en un momento dado, como tarea moral, pero vean que también nuevamente tenemos un factor de 1 entre r al cuadrado por teta cuadrada menos lambda cuadrada, que multiplica aquí este por, quiere decir que el producto continúa, ¿no? Tenemos unas llaves que abre aquí y cierra en el último término, de tal manera que entonces ya tendríamos la expresión que nos define nuestra divergencia. Y entonces ya nomás nos faltaría un tercer operador diferencial que sería el rotacional. Y bueno, aquí, como comentamos, teniendo ya este resultado, ustedes pueden cotejar si llegaron a esta expresión o en algún momento dado, y si hay alguna discrepancia, pues pueden identificar en dónde se presentó, se corrige, y entonces pueden garantizar que efectivamente llegan a este resultado. Bien, para el rotacional, recordemos que este operador diferencial, pues también opera sobre un campo vectorial y lo definimos de la siguiente manera. Tenemos ahora un factor 1 entre el producto de el factor escala H1, H2, H3. Y después tenemos una expresión que la podemos representar en términos de un determinante de la siguiente manera. En la primera fila tenemos los vectores base y están multiplicados por los factores de escala. Luego tenemos el operador de diferenciación parcial con respecto a cada una de las coordenadas. Y recordemos que este operador diferencial precisamente se aplica, en este caso, sobre la tercera línea, que es donde tenemos el producto de la componente del campo vectorial E, ya sea para la coordenada 1, 2 y 3, multiplicada por su respectivo factor de escala. Y bien, si esta es la expresión general para obtener de un sistema de coordenadas generalizado el rotacional, para el sistema cónico tendríamos lo siguiente. Entonces, finalmente, ya conocemos quiénes son los factores de escala y podemos hacer nuestra respectiva diferenciación. De tal manera que entonces, nuevamente, hay que hacer toda la operación. Tendremos que hacer precisamente eh, más bien aplicamos como lo aprendimos en álgebra, cuando queremos calcular los componentes de este determinante, pues hacemos el desarrollo y llegaremos ahí a un producto de términos que involucran las derivadas parciales, hacemos toda esa operación y entonces buscaremos siempre simplificar al máximo todas las expresiones a las que lleguemos. Y entonces aquí lo que estamos haciendo, vamos a hacer a continuación es mostrar completamente el rotacional. Hay un factor que aparece al inicio, que es todo este primer renglón. Vean que se ve muy aparatoso, pero finalmente es necesario expresarlo, porque recuerden que es el factor 1 entre h. H es el producto de los tres factores de escala. Y después ya tenemos nuestro determinante simplificado. Y entonces aquí, pues ya tendríamos que hacer la respectiva operación. Entonces, de esta manera, pues tendríamos ya los tres operadores diferenciales. Eh, si nos dan la naturaleza del tipo del campo vectorial, pues ya podemos hacer, resolver directamente esta expresión para el rotacional. Y entonces de esta manera tenemos los tres operadores diferenciales que nos pide el inciso 3. Y el último inciso, pues nos preguntaba cómo podemos escribir esta ecuación de Laplace. Ya sabemos que es el operador laplaciano sobre una función escalar phi. Esto es igual a cero. Y entonces, ¿cómo expresamos esto en términos del sistema de coordenadas cónico? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues tendríamos que expresar el operador laplaciano en el sistema cónico. También en las notas de trabajo se presentó una expresión que precisamente nos define ese operador laplaciano, que es la que estamos mostrando aquí. Y pues ahora aquí ya tenemos no una, sino una segunda diferenciación parcial, pero ahora vean que el argumento de la diferenciación parcial, la primera,
pues involucra el producto de h, como el producto de los tres factores de escala, entre hi al cuadrado por la parcial de phi con respecto a cada coordenada. Entonces, esta operación ya la construimos, la obtuvimos, como comentaba, la pueden revisar en las notas de trabajo y entonces, pues ya podemos proceder a ocupar la expresión. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Revisamos las correspondientes diferenciaciones de segundo orden, simplificamos expresiones, agrupamos y entonces la ecuación de Laplace en este sistema de coordenadas cónico sería la siguiente. Entonces vamos a comenzar en un primer renglón, el laplaciano de phi, laplaciano, el operador laplaciano, sobre la función escalar phi, pues va a ser igual a toda esta expresión. Aquí ya tenemos, deben de aparecer derivadas de segundo orden, derivadas parciales de segundo orden, derivadas parciales de primer orden, factores que involucran términos que involucran los factores de escala. Este término que tenemos aquí al final del primer renglón es un factor que en este caso también está considerando a partir de esta llave hasta el cierre de esta llave. Y nuevamente tenemos dentro las derivadas parciales de segundo orden con respecto a teta y con respecto a lambda. Entonces, obtener esta expresión no es difícil, nos va a llevar tiempo. ¿Cuánto? Pues sí, nos va a llevar un buen rato porque pues tenemos que hacer paso a paso cada diferenciación. Entonces, un ejercicio de estos, yo creo que, por ejemplo, si se les pidiera en un examen, no sé, pensando en voz alta, en un examen de una hora, no es algo que sea, que se consiga, ¿no? No porque no sea posible, más bien porque van a necesitar más tiempo. Entonces, sí es buena práctica que ustedes poco a poco vayan revisando y repasando, por ejemplo, como lo vimos en las primeras notas, usamos sistemas sencillos, usamos sistemas que no involucraban tantos coeficientes y eso nos estaba haciendo pues cada vez más fácil el trabajo, ¿no? Pero ahora, si ustedes tienen estos sistemas cuyas reglas de transformación están considerando más elementos, obviamente la parte laboriosa, la parte, no quiero decir engorrosa porque no es nada engorroso, sino al contrario, de mucho cuidado, pues va a ser mayor, ¿no? Pero lo que sí es importante, jóvenes, es que ustedes tengan oportunidad de comprobar y de corroborar que el resultado lo están obteniendo, ¿no? Eso es algo que también nos interesa, ¿no? Luego en los exámenes o en las tareas demuestra que esto es posible obtenerlo, ¿no? Y damos el resultado. Entonces, aquí la idea en este ejercicio, ya concluye la diapositiva, la presentación, precisamente busca eso, ¿no? Que vean que es posible, los primeros incisos o los primeros elementos los calculamos, pero llevarnos a hacer el desarrollo completo nos llevaría mucho más tiempo, ¿no? No nos vamos a llevar más de una hora, yo creo que hasta dos, pero también es importante que ustedes lo reproduzcan. No solo que lo estemos visualizando, sino que cuando ya ustedes se sientan, tienen papel y lápiz y comienzan a escribir y hacer todo el seguimiento, pues esa es la ganancia que nos deja tener, digamos, una guía de este tipo. Y bien, entonces aquí vean que hemos repasado en lo que era la primera parte que vimos, pues la utilidad de los sistemas, de obtener un sistema de coordenadas generalizado, la manera en la que podemos obtener los factores de escala, los operadores diferenciales, y entonces describir algún fenómeno de la física que ya conocemos, la ecuación de calor, la ecuación de onda, la ecuación de Poisson, por ejemplo, bajo un sistema de coordenadas distinto finalmente nos da esos elementos para poder llevarlo a otro sistema, ¿no? Y entonces, pues bueno, aquí es cuestión de practicar. Les comentaba que había una guía que dejamos en los materiales, donde había, si no mal recuerdo, un poco más de los 11 sistemas cartesianos y donde tienen las reglas de transformación. Yo les recomendaría que ustedes elijan uno, el que a ustedes les guste. Bueno, ya, como les comentaba, hicimos prolato, oblato, cónico y parabólico. Si mal no recuerdo, están las notas. Ya tenemos 4, hay otros 7. Pueden elegir uno de los 7 y entonces hacer este seguimiento, ¿no? Y vean que entonces, créanme que practicando nos va a dejar mucho más esa experiencia de hacer todo el desarrollo. Y entonces cuando se tenga la necesidad de aplicarlo, pues ustedes ya van a estar más que, eh, digamos, ya tendrán todos los elementos necesarios para responder. Y entonces lo que ahora procedería a hacer en la siguiente asesoría, el próximo jueves, recuerden que tenemos la invitación para el próximo jueves,
es que veamos la siguiente parte también del tema uno, que es clasificar en términos, clasificar una ecuación diferencial, porque eso nos va a dar mucha información también sobre la manera en la que podamos resolverla, tomando en cuenta las condiciones, ya sea iniciales, condiciones de frontera. Y entonces haremos algunos ejercicios, verán que algunos son muy directos, pero otros ya plantean también una revisión como que más puntual sobre ciertas regiones donde hay un cambio de comportamiento, qué implica eso, qué quiere decir eso, y entonces es lo que haríamos la siguiente sesión. Había comentado, jóvenes, al inicio, y como ya lo platicamos la vez anterior, el viernes pasado, este material lo vamos a enviar eh, vía correo electrónico, pero lo que sí les voy a pedir es que me anoten ahí en el chat, por favor, su dirección de correo electrónico, para que de esa manera ya yo haga la relación. Y así también como lo mencionamos en el correo anterior, en la invitación para esta sesión, los que tengamos y expresamente lo hayan solicitado, ya sea aquí en la sesión o vía correo electrónico, alguien no tuvo oportunidad de reunirse ahí con nosotros, pero lo envía, me manda un correo a mí o a Abraham para solicitar el material, pues se lo mandamos, no hay ningún problema. Pero entonces sí les pediría de favor, gentilmente, que en el chat me pongan su correo electrónico, nada más, para que entonces de esa manera yo obtenga la lista y pues ya les hago llegar el material, lo paso también en el modo de texto continuo, porque también en algún momento nos decían, oye, es que mira, cuando leemos el material, pues como que es más fluido leerlo de manera como un libro, ¿no? Como una hoja de texto. Entonces, pues también lo vamos a cambiar, nada más es ajustar, quitamos ahí unos elementos de látex para que entonces aparezca de esa manera. Y recuerden que esto material se va a enviar vía correo electrónico, no lo vamos a subir a Moodle, ya hasta cuando cambien las cosas. Y también ya cuando nos avisen que tengamos, bueno, la relación de correos, lo que vamos a hacer es que les vamos a indicar cuál es la liga para que vean el video, se está grabando la sesión y ya ahí para evitar conflictos, que si es de la facultad, que si no, que si sí. Entonces en un correo personal que yo tengo, pues lo podemos subir a YouTube, no hay ningún problema, es de Gmail y pues ahí ese no tiene ningún conflicto de intereses, pensándolo de esa manera, pero la idea es que también este video pues, lo tengan ahí disponible. Quizá no va a tener esa presentación como la hemos hecho últimamente, que le dedicamos ya cortinilla de inicio, cortinilla de cierre, musiquita para, no sé, que se vea un poquito más atractivo, que sí finalmente pues requiere más tiempo de edición, pero bueno, aquí la idea es que también esta asesoría pues también les brinde a ustedes toda esa parte de... no sé, de entusiasmo, de apoyo, de inquietudes para que podamos ir recuperando poco a poco ritmo de trabajo. Bien, jóvenes, entonces ya veo 17 líneas de chat, entonces quiere decir que ya de ahí tomamos la lista. Si alguien más quisiera enviar su liga por correo electrónico, no tengan, con toda confianza, no hay ningún problema. De todos modos, estaremos preguntando y estaremos haciendo recordatorio para aquellos que quizá no tuvieron oportunidad de enlazarse hoy, pero pues los esperaríamos el jueves. No sé, tenemos un par de minutos para alguna pregunta, alguna duda, ya sea vía chat o vía este, micrófono.